Me preguntará por qué sigo entonces en la revolución. La revolución es el huracán y el hombre que se entrega a ella ya no es el hombre. Es la miserable hoja seca arrebatada por el vendaval. Esto usted lo puede leer en Los de Abajo, obra cumbre de la narrativa mexicana de mediados del siglo XX. Los de Abajo, Mariano Azuela, es el tema de hoy, y a partir de este programa, cada mes dedicaremos un programa especial a alguna figura de la cultura jalisciense. Comenzamos con Mariano Azuela y me llena de gusto y de emoción el poder contar esta tarde con la maestra Sara Velasco como invitada especial. Muchas gracias, Sara. Gracias a usted. Eres miembro de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística de Jalisco, Premio Jalisco 2013 en Literatura, autora de Escritores Jaliscienses. Bienvenida y muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias a usted. Colega, amigo. ¿Qué pasa, compañero? Samuel Gómez Luna. No habíamos estado juntos en la mesa. Fíjate qué irónico. Qué irónico. En esta mesa no. En esta mesa no. Sí, exactamente. Me habías hecho el favor de compartir el espacio cuando no pues es que el rating andaba bajón. Me van a llamar para levantarlo. Y como lo has hecho tan bien, pues ahora estás también compartiendo esta mesa a partir de hoy. Presentación y final, ¿verdad? Porque después lo que acabo de decir con el varito. Mi amigo Samuel Gómez Luna, miembro de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística de Jalisco, también Premio Jalisco a la Juventud al Mérito Humanístico. Así es, amigo. ¿Qué año fue eso? Fue en el 2011, lo gané por el 2010, exactamente. Y actualmente director de publicaciones de la Secretaría de Cultura de Jalisco. Somos compañeros allí. Así es. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a hablar de Mariano Azuela. Llámenos 3030-5307. Si algo tiene que aportar, vamos a tratar de que estos programas sean lo más relajados posibles, que podamos conversar, que usted también participe en la conversación, que lo que usted descubra aquí no necesariamente es lo mismo que encuentra en Google, y que además se vuelva también anecdótico, ¿no? Mariano Azuela, ¿quién me cuenta de manera muy breve y emocionante quién es? ¿Quién era Mariano Azuela? Creo que antes de que pasemos a ese punto, vale la pena hacer la siguiente precisión. A ver. Todo hombre, tarde que temprano, cuando cumple con el rito de su vida, la muerte de ese hombre acabará definiéndose en unas cuantas anécdotas. Y creo que Mariano Azuela es uno de los personajes que cumplen a la perfección con esto, porque no solamente es un hombre que lo pensamos automáticamente en el momento de la revolución, sino sobre todo lo pensamos como uno de los grandes literatos que van a revolucionar. Yo sí creo que Mariano Azuela podemos resumir una larga vida en una serie de anécdotas, maestra. ¿Quién fue Mariano Azuela? Claro que sí. Azuela tuvo una vida, como todas las vidas, en zigzag, ¿sí? Nada lineal, nada lineal. Todos sabemos que nació en Lagos. Sí. Vamos a empezar por el principio. Nace en Lagos en 1873, si no me equivoco, y por supuesto de una familia numerosa, con muchos hermanos, pero él es el mayor. Él mostró siempre un gusto por la lectura, aunque sus hermanos y sus padres pues eran para las cuestiones del campo. Claro. Y para lo del abarrote, porque tenía el papá una tienda, el Tigre, la gente decía el Tigre, es el Tigre, pero decía Tigre. Y desde entonces el niño ayudaba también en la tienda, por supuesto. El caso es que él muestra inclinación por los estudios, y lo que sucede con estos personajes que tienen algo ya diferente de los hermanitos o de los del barrio, del pueblo, sí, claro. Entonces pues se aprovecha. Entonces él va a venir a estudiar a Guadalajara. Aquí por supuesto que primero estuvo en el Liceo del Padre Guerra, que de allí hizo un gran semillero, un gran número de escritores de Lagos son gracias al padre Leandro Guerra. Pero allí es lo elemental. Tiene que venir a la ciudad de Guadalajara porque, claro, pues, para poder continuar los estudios, porque tiene la capacidad. Lo que marca una diferencia inicial es que es un chico que no tenía a la mano quizás la posibilidad de engancharse con la lectura, y que sucede, ¿no? Claro que sí. ¿Qué crees que tenga que suceder? Haciendo un paréntesis. Sí. Para que este fenómeno maravilloso, esta epifanía de la lectura temprana, suceda en un lugar donde quizás no debía suceder. Mira, yo estoy fielmente convencido de que los libros son el mejor escudo contra los hojaldras.
Cuando uno de alguna forma quiere evadir su realidad, sabe que el mejor tren es el libro. Y ocurre también algo muy importante. Sin duda alguna, en este caso el pequeño Azuela, por su connotación social, quizás no era tan fácil encontrar libros, pero su papá, al tener comercio, permitía poderlos adquirir. Okay. Y de cierta manera desarrollarse. Ahora, ¿en qué lugar de la familia fue Azuela, maestra? El mayor. Fue el mayor. Recuerden ustedes que al menos en la estructura de esas épocas era muy común que los hijos mayores fueran o sacerdotes o que en todo caso alguno de los hijos tomaran la vida militar. Y usualmente el mayor siempre tenderá a ser el hijo que va a ocupar ciertos cargos quizás más intelectuales. Digo, pongo el caso del padre Plasencia. Al haber sido el mayor, tuvo que ir al seminario. Y en este caso, pues don Azuela creo que en ese sentido se le facilitó, aunque cosa curiosa. ¿Por qué fueron las letras y no el comercio? Pues yo creo que quizás lo que tú estás contando, los libros eran parte de este comercio y pudo haber un enganche por ahí, ¿no? O sea, si se te acerca un libro y tienes la fortuna de abrirlo, ahí puede comenzar la historia, ¿no? Yo creo que más bien depende de la persona, porque podemos tener muchos libros y nunca uno y no verlo. Hay alguien que le llama la atención, es más bien la persona que muestra esa inclinación. Y en este caso pues fue aprovechado porque tuvo la posibilidad de venirse a estudiar aquí, a Guadalajara. Obviamente primero al seminario como era lo lógico, posteriormente al liceo de varones porque era lo lógico también para quien no iba a seguir la carrera religiosa, que no era su idea. Él confiesa después en sus memorias o en algún comentario que hizo que él no sabe por qué fue médico, por qué quiso ser médico, pero era como desde el principio voy a ser médico. Yo sí sé por qué, maestra. A ver, ¿por qué? Porque si no hubiera sido médico no habría podido vivir eso que sufrió para escribir los de abajo. Bueno. Su destino era ese, entonces. ¿Crees? Claro. O sea, ¿hay algo de predestinación ahí? Bueno, pues si Azuela no hubiera entrado al cuerpo colegiado de medicina, creo que no habría tenido esa sensibilidad para describir la vida y la muerte. ¿Cuántos casos ha habido en Guadalajara o en Jalisco, maestra, de médicos poetas, por ejemplo? Porque el drama de la vida y la muerte lo viven día a día. Sí, aquí las circunstancias fueron de que cuando él está ya iniciando los estudios de medicina, muere su padre, y en estos casos generalmente, como con Pedro Moreno y con una gran cantidad de personajes, lo que tienen que hacer es, vente hijito a echarle a la chamba acá, a la tiendita o al campo, lo que fuera, ¿no? Aquí sucede que uno de los tíos, hermano de don Evaristo, tiene lana. Y entonces él se compromete a sostenerle la carrera. La carrera de médico. Tenemos las cartas que le enviaba Mariano estudiante a su tío, padrino, necesito 5 pesos porque ¿sí? Se me acabaron los zapatos. Entonces hubo un tío que sostuvo. Lo que dice Samuel es cierto, pues es que son las circunstancias que se va armando. En la vida se va armando y no sabemos por qué ni cómo. Yo decía que él mismo dijo, yo no sé por qué quise ser, pero desde niño quiso ser médico. Sí, claro. O sea que es algo. Total que él, cuando es estudiante aquí en Guadalajara, bueno, hay muchísimas cosas que comentar sobre eso, pero lo importante es que se aficionó, por ejemplo, a ir a la biblioteca pública del Estado, la tenemos escrita, comentada, de quienes fueron allí, porque pues a dónde más. Claro, ¿sí? Había otros centros. Y también para no comprar los libros, allí estaba, se podía Sí, leer gratuitamente. De tener acceso a los libros de manera tan fácil. Ni había tantos, ni había tanta manera de obtenerlos. Pero también va a la ópera, el degollado, también se aficiona a los toros, a los museos. Entonces, él por su cuenta adquiere cultura. ¿Quieres ser un mexicano universal? Claro que sí. Claro que esto se da, como todos sabemos que cuando eres joven, no sabes ni cómo ni por qué, pero algo te atrae. Sí, claro. Este es el caso de nuestro Azuela. ¿Cuándo comienza a escribir? Él empieza a escribir, él va a empezar a escribir también desde niño, pero son las cosas que luego se tiran y demás, ¿no? Cuando él empiece a escribir va a ser aquí en Guadalajara, de lo que él mismo ya lo registra y ya tenemos los testimonios, porque él tiene un encuentro cuando los médicos, los estudiantes los llevan a las clínicas famosas que ven a los enfermos allí en el hospital civil. No es que está nuestra Guadalajara por todos lados. Él se impresiona con el caso de una jovencita
que está convertida en un guiñapo humano, 15 años, prostituta, tuberculosa. Se impacta tanto que él comienza a escribir. O sea, comienza escribiendo ficción. Impresiones de un estudiante. Ok. ¿No? Él relata así como le puso, impresiones de un estudiante. Incluso este cuentito lo va a mandar a la Ciudad de México y se va a publicar. Después va a formar parte, ya cuando él sigue escribiendo, va a formar parte de la primera novela que se llama María Luisa. ¿Y María Luisa qué es? Es esta muchachita que le impactó tanto cuando estaba estudiando medicina. Sí, o sea, este pequeño infarto que le provoca la realidad y la cercanía con la muerte en un hospital es la semilla de su pasión por la escritura. Ven el drama de la vida y la muerte. El drama de la vida y la muerte. Y hay que recordar que estábamos en plena dictadura de Porfirio Díaz también. ¿Él se politiza desde temprano o no? ¿O hay una distancia temática al respecto y entonces se queda en esta emoción de la vida cotidiana? ¿O desde el principio es notorio que hay una inclinación a hablar sobre una situación específica en el país? Claro que esas primeras novelas van a hablar primero esa de María Luisa y luego otras en que se hace una ligera crítica del porfiriato, pero más bien las historias de amor y cómo era la usanza. Claro. La situación de él va a ser más drástica, su cambio va a ser más drástico. Y lo que me comentas de la política, por supuesto que también fue circunstancial, como ya se avisaba, como todo. En ese tiempo hay que recordar que también que la literatura hispánica estaba en un proceso de reconocimiento a sí misma, ¿no? En las primeras expresiones de ficción ya universalizadas, ¿no? Hablando de temas que quizás se estaban hablando en otros lados, claro. Pero el aviso, sí había ya este aviso de que pronto este señor iba a ser un revolucionario de la literatura y en todo sentido, ¿no? Es que piénsenlo así, por ejemplo, maestra, para aquella época todavía lo que se escribía tenía mucho que ver con las escuelas francesas o las escuelas europeas. Sí. Vamos a recordar, solamente para tener este contexto, oficialmente nuestro primer padre soltero de la poesía mexicana es don Ramón López Velarde. Es el primero que ya se va a encargar de hacer poesía. En poesía, sí. Ya a la mexicana, vamos a poner ese término. El primero. Y el primero, además. Claro. Que entonces, algo similar le ocurrió a Azuela. Él era un hombre que estaba, un joven en este caso, que era parte de su realidad social. ¿Por qué escribía historias románticas? Porque era la usanza. Claro. Y además que ya se ha tratado, ya desde los griegos lo sabían. 4 son los temas principales de toda literatura: vida, muerte, amor y desamor. No, y también apuntar que a nuestros países, a Latinoamérica en general, le costó comenzar a contarse a sí mismo su historia, ¿no? Sí, entonces, cierto. Comenzábamos apenas en ese tiempo a poner atención a lo que podíamos contar con Fernández de Lizardi. Fernández de Lizardi inicia esto en la narrativa, por supuesto. Pero claro que aquí lo que cuenta con el doctor Azuela es que él escribe, por supuesto que lee mucho, desde que llega a Guadalajara, vamos a decirlo claro, todo el tiempo en que estudia la carrera de medicina. Posteriormente, quiero llegar al momento en que toca lo político, me voy a ir más rápido, porque... Sí, no vamos a llegar. No, lo que sucede es que cuando él regresa ya con su título, se integra con sus cuates de antes, José Becerra, Antonio Moreno Llovida, toda esa bolita que tenían las famosas tertulias literarias, con sus revistitas socioliterarios, calendas, etcétera. Y aparte se casa, en 1900. ¿Con quién creen que se casa? Con el que va a ser su esposa. exacto. Se casa en 1900, joven, ¿no? Muy joven. Bueno, sí. En ese tiempo se casaban. Sí, pues nació en el 73. Se casa en 1900. Se casa con Carmen Rivera. Siglo XX. Sí, así hace cuenta que... El parteaguas. Sí, que es también lo normal, ya vengo con mi título, ya voy a poner mi consultorio, ya voy a hacer esto, ya tengo... mi familia. Ya soy honorable. Por supuesto. Se casa con Carmen Rivera. Menciono esto porque ¿con quién se casó? Porque ella es la sobrina, nada menos que de Agustín Rivera. Ok. De Agustín Rivera, del sabio. Es uno de mis ídolos, de mis queridos ídolos, Agustín Rivera. Entonces, se casa con ella, va a tener 10 hijos en el transcurso del tiempo, pero aquí lo que sucede es que cuando se establece, obviamente va a tener el éxito, porque pues el doctor nuevo va a tener su clientela, sus pacientes o como se le llame, y posteriormente él va juntando su alcancía porque quiere irse a Europa y para visitar museos,
para ir a sus aficiones culturales, y en el momento en que él ya tiene esto, no voy a decir exactamente tal minuto, pero cuando está en esto, está ya la revolución. Ok, fíjense qué importante el que nos cuentes y nos contemos juntos esta historia inicial de alguien que terminaría escribiendo una de las grandes obras en español desde México. Nos vamos a ir a un corte, no sin antes recomendarle. ¿Cuál le recomendamos? ¿Con qué empezamos para leer a Mariana Azuela? ¿Qué nos recomiendas? Bueno, los de abajo es la clásica, todo el mundo la ha leído, yo creo que muchísimas veces. Los de abajo, si usted no lee, les aseguro que usted no lee porque no sabe que le gusta leer. Este es un libro digno de leerse, es divertido, es anecdótico, nos cuenta una historia que tiene que ver mucho con nosotros. Es reflexivo. Cómpreselo. Estamos de regreso, hoy estamos hablando de Mariana Azuela, La Mesa. Estamos de regreso en unos segundos. La Mesa. C7 Clásicos. No te pierdas los martes de música y ópera. Martes 14 de enero con el dúo de pianistas Grace Cho y Alejandro Hernández Valdés, interpretando la sonata para 2 pianos de Poulenc, Rapsodia en azul de Gershwin y las danzas sinfónicas opus 45 de Rachmaninoff. Martes de música y ópera. Asiste al Teatro Degollado, martes 8 de la noche. Disfruta la transmisión por C7 Jalisco en punto de las 11 de la noche. Repetición domingo 2 de la tarde. C7 Jalisco, la industria creativa de los jaliscienses. ¿Creías que esto iba a pasar? Te equivocaste. Si tu IFE no tiene un 15 al reverso, tienes que ir a un módulo a renovarla cuanto antes, porque ya no te sirve como identificación oficial. ¿Y para votar? No. Ve a cualquier módulo del IFE o haz una cita. Renuévala ya. Lo que hace grande a un país es la participación de su gente. IFE. El sabor de Vallarta. Disfruta de El sabor de Vallarta con Nacho Cadena, donde la gastronomía se mezcla con el paisaje y las tradiciones. Todos los lunes a las 2:30 de la tarde. C7 Jalisco, la industria creativa de los jaliscienses. Copa del Mundo de Ciclismo de Pista, del 17 al 19 de enero en el Velódromo Paradero. Entrada gratuita. Adquiere tus boletos en los polideportivos del CODE. La Mesa. Si alcanzamos. Estamos de regreso en La Mesa, hablando de Mariana Azuela, de sus obras, de la obra cumbre, Los de Abajo. Y nos quedamos entonces, maestra Sara, en que estalla en la el momento en el revolución. que estalla la revolución, y Sí. entonces todo lo que es testigo de un suceso histórico como este, pues evidentemente va a permear en su vida el suceso, ¿no? Sí, como en todo el pueblo. Como en todo el pueblo. Como en todo el pueblo, y más específicamente en ciertos lugares, porque no fue la revolución igual en todo, ¿no? Pero sobre todo en estas poblaciones. Y aquí lo que hace él es juntarse con sus cuates y formar un grupito antireeleccionista. Entonces, allí entra, por decir, Coincidente nosotros que con somos Madero. los intelectuales, bueno, no han de haber dicho así, pero de alguna manera... Pero antes sí lo pensaron. Pero han de haber dicho, bueno, Sí lo pensaron. y yo diría, ¿y quién? Eran ellos los sindicados, ¿verdad? Claro. Forman ese grupito y de ahí se va a desarrollar algo bien interesante, porque a él lo van a nombrar casi inmediatamente, porque creo que fue en mayo del 11, casi inmediatamente, lo van a nombrar jefe político Ajá. de Lagos, Ok. de lo cual él se siente satisfecho. O sea, él porque regresa a Lagos. Sí. O sea, él ya estaba en DF y la No, revolución... no, todavía no. Ah, ok. Todavía Ok. no llega, va a ser después de la revolución. Ok. Después de los de abajo y después Porque de... hablábamos de que de niño se iba, venía a Guadalajara. Solo en claro, Guadalajara. claro. Solo fue Guadalajara, pero aquí, y él estuvo preparando su viaje a Europa, etcétera. Esa es la revolución. Y lo que va a hacer él es formar este grupito y luego ser nombrado Jefe político. De hecho, él es el profesionista. Todos los demás grandes poetas, incluso Panchito González León, sin embargo, pues él era el instruido y demás. Y él está muy contento con esto, pero solo dura unos meses. Y de ahí llega rápidamente, yo digo demasiado rápido, el momento de la gran desilusión. Porque después de 2, 3, no llega ni a 3 meses, cuando cambio de gobernador y no, las cosas no deben ser así. Y de esta desilusión tan fuerte política, que es su primer intento, se nota, por ejemplo, que Mariano tenía todas las ganas de veras de hacer la revolución como debería ser. Sin embargo, con este acontecimiento y otras cosas que presenció, Los reveses de la política. ¿qué hace? Toma la pluma y escribe una novela
Todavía no es los de abajo, ¿eh? Sí. Espérenme, que todavía no llegamos. Aquí lo importante es que escribe una novela que se llama Andrés Pérez Maderista. Andrés Pérez, Maderista. Sí, claro. Pero maderista es en tono sarcástico, porque Andrés Pérez no era maderista. ¿Qué es importante de esta novela que traigo aquí? Que está en las obras completas, por supuesto. ¿Qué es lo más interesante? Que le escribe muy rápido. Se le ha criticado porque dice, no, las cuestiones históricas y todas esas cosas hay que tomar ese tiempo para evaluarlas. Para nada, para nada. Escribe Andrés Pérez Maderista, que es Andrés Pérez es un periodista que tiene un amigo que es maderista. Es una historia interesantísima, es una historia muy breve, no es todo, ¿eh? Es una cuarta parte de este libro. Y es esta primera decepción de la revolución. Sí. Aquí viene, pero a la hora que yo leo a Andrés Pérez Maderista digo, caray, qué magistralmente manejó, porque él no está diciendo, estoy desilusionado. No toma postura con la cuenta, pero no toma postura. Ahí viene nuestro luchador a hablar. ¿Qué nos vas a hacer? ¿No, verdad? La máscara la ayuda. No, hay diferentes maneras de ser luchador social. Mira, ahora te vas a enfrentar al demonio azul. Demonio azul. No, a mí lo que más me inquieta es el de ahí, ¿no? Ese sí es el maestro Mariano Azuela. Es el maestro Mariano Azuela en espíritu que está a punto de demostrar lo revolucionario que era. Ya llegamos al momento revolucionario de Mariano Azuela. No tarda en manifestarse. No tarda en manifestarse. Perfecto, y gracias por su comunicación. Apenas llegaron el primer par de llamadas, así es que comuníquense 3030-5307, es el teléfono con varias extensiones para que se comuniquen con nosotros. Recuerden, estamos hablando de la vida, de la obra, de los milagros también por ahí del maestro Mariano Azuela. Eduardo Méndez dice, primera vez que los llamo, pero los veo desde el año pasado. Bueno, pues qué bueno que te animaste, mi estimado Eduardo, desde Tlaquepaque. Y también Antonio Parra dice que, bueno, le encanta el tema y también los invitados. Manda saludos a Samuel y también a la maestra Sara. Muchas gracias. Y bueno, recordarles que el día de hoy, pues vuelve a la actividad los martes de ópera, de música y ópera, para que estén ahí pendientes. Estarán por ahí Alejandro Hernández Valdés y también Grace Cho, que bueno, también en la vida personal son pareja, y van a estar tocando a cuatro manos pues la Rapsodia en Azul del maestro Gershwin. Entonces, para que también vean ahí no solamente la maestría en lo musical, sino también cómo ese plano personal y sentimental lo llevan a la música. La función es hoy a las 8 de la noche, ahí en el Teatro Degollado. Si no pueden ir, que van a ir con la novia, tienen otra cosa que hacer, o empiezan y comienzan a leer los de abajo, pues bueno, se va a transmitir totalmente en vivo por esta señal de C7 y también por internet a través de www.c7jalisco.com. Entonces, acuérdense que es entrada libre, acuérdense que se estaba rotando, que ya hay gente que se queda afuera, entonces está todavía tiempo de irse a tomar un café al centro y pasarse después a los martes de música y ópera, que la verdad es que cada vez se ponen mejor. Que han sido un hitazo, entonces ahí están las opciones, es entrada gratuita para que tomen sus providencias y lleguen a tiempo. Entonces ahorita en un momento más regresamos porque como que falta algo aquí en el centro. Falta calor, es que hubo un problemita ahí con una patita, pero ya lo resolvimos, así es que en el siguiente bloque estará por acá la mesa de C7. Que hay que decirlo, muy bien, que de haber existido los martes de ópera, sin duda alguna Azuela habría asistido. Seguramente. Claro, y es parte de lo que tú, el poner atención a lo que pasa en tu ciudad, en disfrutarla, en contarla. Claro. Ahora, Samuel, estamos claros que el abordaje de la revolución a través de la ficción de Mariano Azuela está lejos de ser panfletario. Por completo. ¿No? Y creo que es de los primeros que logra, de alguna forma, nulificar cualquier opinión, pero hablar de lo que estaba pasando en el río subterráneo de la revolución. Tiene que ver con estas primeras decepciones, ¿no? ¿Qué tiene que pasar para contar una revolución sin ser panfletario? Yo pienso lo primero, la postura crítica e intelectual. No es lo mismo el testimonio de una persona que no le tocó vivirlo o entenderlo de diferente perspectiva. Yo siempre he hecho la referencia con Azuela que él es dogmático, sí. Es dogmático porque nos va a hablar que es la revolución, pero no va a ser partidista. Tampoco va a ser de alguna forma casuística que decirnos, miren, ahora es conveniente hacer esto. No. Él nos va a poner como este primer gran panorama general. Creo que algo muy importante que vale la pena precisar en este momento es que Azuela consideraba perfectamente que la revolución tenía que hacerse. Él era un convencido de ella, maestra. Y a lo mejor era un convencido, pero más intelectual, creo yo. Y tan es así porque se da cuenta con esta primera decepción que las armas no son su camino, pero sí la pluma. ¿Qué habría sucedido si Azuela, por ejemplo, no entra como médico a las fuerzas revolucionarias? ¿Habría obtenido los mismos testimonios en carne viva?
solo que se hubiera tomado las armas. Recordemos que hubo quienes tomaban armas y quienes tomaban la pluma. Claro. Y tenemos, por ejemplo, a nivel de literatura mexicana, los Quien escritores que convertía en tomaron... arma la pluma. Sí, y quienes tomaban las armas verdaderamente y formaron parte, sí, como claro. Paino, como muchísimos Claro. autores, muchísimos, casi todos los del siglo XIX, y política y demás, ¿no? Pero él escoge este camino. Porque él además, antes de Andrés Pérez Maderista, ya tenía 4 novelas. Sí, ya había Ya un tenía oficio forjado. Era prolífico el hombre, además. Que tiene que ver con Claro lo que tú que dices, o sea, ya había una consistencia intelectual Ah, ya que le sabía. permitía, como buen narrador, Sí. tomar distancia y entonces podernos regalar una versión de la revolución, como bien dices tú, sin color, sin postura, sin facción. Yo le recomiendo, y lo que pasa siempre que se habla de literatura y de personajes de la literatura, es que de repente uno se siente en la escuelita, ¿no? Y que es muy complicado que en la escuela te emocionen. Pero si usted realmente quiere asomarse, aventarse al mar del suceso revolucionario que como país vivimos, creo que Los de Abajo y Andrés Pérez Maderista puede ser un buen acercamiento que lo va a llevar a un lugar poco convencional de lo que se dice de la revolución. ¿Estamos de acuerdo o no? Yo diría, para ahondarle en esto, que uno no puede decirse que es jalisciense si no escucha Don Demetrio cuando está cerca a la lumbre. Y nada más dejo esto para que nuestros amigos que nos estén viendo se acerquen a Los de Abajo. Uno no puede entender quién es Don Demetrio si no comprende el fuego. Eso tenemos que hacer, Álvaro. Sí. Esa es la magia que existe en esto. Sí, totalmente. Y yo creo que les debemos escoger fragmentos para que los vayamos pasando a lo largo del programa, para la gente que está en la radio, pues que podamos de repente compartir. Son obras que de verdad cuesta mucho trabajo convencer a alguien que no tiene el hábito de la lectura, acercarse nada más platicándolo, ¿no? Tienen que vivirlo por lo menos en segundos. Por supuesto. Y creo que los invitamos. Esperemos que de aquí al corte abramos Sí. el libro, escojamos algún fragmento y iniciemos el siguiente corte con eso, ¿no? Ahora con Azuela tenemos un plus, A que ver. es independientemente del tema es lo que va, Sí. que es en lo que va a revolucionar. La revolución, va a revolucionar. Es que son breves. En el siglo XIX, todas las novelas eran con muchos detalles, enormes, 500 páginas, y bueno, además por entregas, etcétera. Y Azuela, yo no sé qué pasó por su mente por decir breve, y entonces cambia tantas descripciones, las cambia por diálogos, entonces hace muy ágil. Esta es la maravilla de lo que estás diciendo, invitamos a leer, bueno, todas las novelas de Azuela son breves, ¿eh? Esta porque está en formato más grande y tipo de letra más, y esto les digo es la 4ª parte, o sea, Con un estudio. Eso. sí, claro. sí, los grandes prólogos y todo eso, pero incluso los de abajo, a la que vamos a llegar, ya casi llegamos, los de abajo también, es una novela muy breve, muy fácil de leer, precisamente porque llegó esa iluminación, yo creo que ni lo pensó, simplemente empieza a escribir breve y más diálogos que descripción, que conozcamos la historia por las conversaciones que tienen los personajes, no tanto como... Este es el Por la rompimiento narración. que hace del siglo XIX en la literatura. Este es uno de los muchos méritos que tuvo Azuela. Espero llegar luego a la Sí, es que poesía, es a la doblemente literatura. revolucionario. Es el tema de sus grandes obras, por lo menos de las más representativas, Sí. pero además es revolucionario desde el punto de vista estético para la literatura en español. Sí, ¿No? lo que O sea, pasa él hace estos atrevimientos Sí. de comenzar a separarse un poco de solamente narrar Rompe el canon. o de solamente describir, ¿no? Sí. Para entonces hacer vivir a los Sí. personajes a través de la conversación, Sí. que es donde somos seres humanos. Ese ¿no? fue su Ahí es donde primer- nos encontramos y entonces comienza Sí. la guerra y la El paz, encuentro. y comienza Sí. el encuentro y el desencuentro. Y acuérdense fue el también de primer algo. rompimiento, Sí. porque tuvo el otro, Ajá. mucho más importante, pero menos socorrido. Lo ¿Cuál? que sucede es que cuando vemos a un autor, por ejemplo, Azuela, Los de Abajo ya es bueno y ya quisiéramos, ya nos diéramos de santos con queso, ¿verdad? Sin embargo, él tiene más de 30 obras y entre ellas están unas que posteriormente también quiso revolucionar, pero son muy poco estudiadas, muy poco comentadas. Pero él es el que inicia el monólogo interior, que Yáñez va a llevar al triunfo, al Sí, éxito sí, lo va a rotundo. llevar a una... pero lo va a magnificar. sí, Él claro. inicia. Pero inicia Azuela, con esas novelitas. ¿Cómo logra esas novelitas? Bueno, primero Los de Abajo, ¿sí? Lo que sucede es que, para seguir un poquito... La cronología. no, es que no fue ni rápido ni fácil. No, pues, claro.
No fue ni rápido ni despacio. Él va a escribir novela de la Revolución del 11 al 18. Ok. Y una vez desilusionado de esto, porque nadie lo pelaba, porque también los escritores escriben para compartir. Claro. Para que te quieran, decía Juan José Arriola. Para curarse. Bueno, yo diría Para curarse también. para lo que quieran, Sí. pero no para guardarse en un cajón. Claro. ¿Sí? O sea, no voy a escribir claro. y lo guardo y ya, no, hay que compartirlo y todo eso que ustedes dijeron. Pero está entonces correcto. nos vamos a un corte asumiendo que una revolución mal lograda genera obras muy bien logradas, ¿no? Vamos hasta ahí. Regresamos para llegar a los de abajo. Estamos en la mesa hablando de Mariano Azuela. Nos pueden llamar al 3030-5307 si hay algo quieran preguntar, que quieran saber. Les prometemos algún fragmento que logre emocionarlos para que se lancen a una biblioteca. Ahorita recomendamos alguna en especial o alguna librería a comprar los de abajo. Sobre todo una librería de viejos para que se encuentren una edición que además también tenga sentido como esta. Estamos de regreso hablando de Mariano Azuela. La mesa. Copa del Mundo de Ciclismo de Pista, del 17 al 19 de enero en el Velódromo Paradero. Entrada gratuita. Adquiere tus boletos en los polideportivos del CODE. Si tienes más de 13 años, capacítate en el Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco, IDEF. Impartimos 33 especialidades con más de 160 cursos en 18 planteles, a muy bajo costo y con validez oficial. Además, diseñamos cursos de capacitación acorde a las necesidades de tu empresa. Llámanos al 3615-0644 o visita nuestra página idef.edu.mx. Inscríbete, capacítate y conviértete en un profesional. Bienestar, mereces estar bien. Gobierno de Jalisco. La música popular del cancionero mexicano y de Jalisco en compañía de Cornelio García para amenizar la hora de la comida y disfrutar con sus invitados en Cantares y Costumbres, martes y jueves, 2:30 de la tarde. C7 Jalisco, la industria creativa de los jaliscienses. C7 Clásicos. No te pierdas los martes de música y ópera. Martes 14 de enero con el dúo de pianistas Grace Cho y Alejandro Hernández Valdés, interpretando la sonata para dos pianos de Poulenc, Rapsodia en azul de Gershwin y las danzas sinfónicas opus 45 de Rachmaninoff. Martes de música y ópera. Asiste al Teatro Degollado, martes 8 de la noche. Disfruta la transmisión por C7 Jalisco en punto de las 11 de la noche. Repetición domingo 2 de la tarde. C7 Jalisco, la industria creativa de los jaliscienses. La mesa. Entre las malezas de la sierra durmieron los 25 hombres de Demetrio Macías hasta que la señal del cuerno los hizo despertar. Pancracio la daba de lo alto de un risco de la montaña. Ahora sí, muchachos, pónganse changos, dijo Anastasio Montañés, reconociendo los muelles de su rifle. Pero transcurrió una hora sin que se oyera más que el canto de las cigarras en el herbazal y el croar de las ranas en los baches. «Mírenlos, qué bonitos», exclamó Pancracio. «Anden, muchachos, vamos a jugar con ellos». Aquellas figuritas movedizas, ora se perdían en la espesura del chaparral, ora negreaban más abajo sobre el ocre de las peñas. Distintamente se oían las voces de jefes y soldados. Demetrio hizo una señal. Crujieron los muelles y los resortes de los fusiles. «¡Ora!», ordenó con voz apagada. 21 hombres dispararon a un tiempo y otros tantos federales cayeron de sus caballos. Los demás, sorprendidos, permanecían inmóviles, como bajo relieves de las peñas. Una nueva descarga y otros 21 hombres rodaron de roca en roca con el cráneo abierto. «¡Salgan, bandidos, muertos de hambre! ¡Mueran los ladrones nixtamaleros! ¡Mueran los comevacas!». Bien. Fíjense la maestría. Está contándonos una acción en la que aparecen personajes viviendo una situación extrema, pero además nos regala la conversación, lo que tú dices, ¿no? Aparece la conversación como un constructor de personaje, como un constructor anecdótico, y además nos vuelve testigos de un momento que evidentemente cualquiera puede leer, que ese es otro tema. Los que no leen, ¿no? La gente que no tiene la oportunidad de leer, no es tan difícil como uno cree. Es un disfrute que realmente, yo insisto siempre, el
no quiero ser demasiado chorero al respecto, leer te cambia la vida. Porque amplificas tus posibilidades de imaginación, porque amplificas tus posibilidades de encontrarte con un tema que a lo mejor en la escuela lo viste de muchas maneras. Leer es otra forma de ser feliz. Leer es otra forma de ser feliz. Azuela se tiene que exiliar y exiliado escribe los de abajo, ¿me equivoco o no? O sea, ¿tiene que guardar distancia? ¿Es así o no? ¿Cómo fue el tema? Lo que sucede es que en 1914, Julián Medina pasa con sus tropas villistas. Y nos deja el impacto del reloj. Claro. Pasa por Lagos. Pasa por Lagos. Pasa por Lagos con toda con la bola. ¿Cuando era jefe político de Lagos? No, él duró muy poquito. Él duró muy poquito. Y entonces le dice, Azuela, vente conmigo. Y él accede a venirse a Guadalajara porque le van a ofrecer, va a estar como director ahora se llama, Educación Pública sería ahora, una cosa más o menos así, simplemente porque él seguramente que simpatiza con este grupo y con Julián Medina. Lo que va a suceder es que vienen los carrancistas, llegan aquí a Guadalajara. A carranciarse todo. Se carranciaron las guayabas. Se carranciaron todo porque los hicieron corretear. Claro. Pasaron por Aguascalientes y se fueron hasta el norte. Entre ellos iba el doctor Medina. Pero desde el momento en que se fueron, ya huyendo, entonces Julián le dice, don Julián le digo yo, le dice, pues sí, para hacerlo más. Mantener así la distancia, vamos ¿verdad? a ver. Me imagino que le digo, ¿te vienes? Pero eres médico, como médico de tropa. ¡Vámonos! Además, no le quedaba de otra. Pues sí. Si los vienen persiguiendo. Y fíjense el recorrido que hicieron de Guadalajara hasta El Paso, Texas. Entonces no es exilio. No. En el momento en que él pasa esta situación y en esta huida, empieza a escribir los de abajo. Y de hecho dicen que no pasó por Guanajuato porque él leyera el recuerdo. Okay. Eso decían de él. O sea, es una obra del camino. Fue escribiendo. Okay. Y fue escribiendo capítulos hasta que llegó al Paso, Texas, y allí Gamio Chipi era un periodista del periódico del Norte, El Paso del Norte se llamaba, y entonces él acogía a los que andaban así correteados, y entonces él le ofrece publicar, le pone entrega a los de abajo. Por eso los de abajo tuvo un éxito muy tardío. Si fue en el 1915, más o menos, va a ser reconocido hasta el 24 y de chiripa. Claro. Por eso digo, no fue nada fácil para Azuela. Él va escribiendo esto y se lo publican ¿Ya te distrajo el enmascarado? Por entregas. Claro. Por supuesto que $1 le pagaban o sea... Que también tiene algo de emocionante las novelas por entrega. No, pues obviamente hay antecedentes importantísimos. Tenemos por entrega también la mesita que tendría que haber estado desde el principio. Y es que como estaban hablando de temas revolucionarios, pues que sale un balazo y le fregó una patita. Yo sigo esperando la entrega de Calimán, por ejemplo, el siguiente número, ¿verdad? Muy agradecidos también con ¿cómo se llama la señora que nos hizo la mesita? Minerva Villa. Minerva, gracias Minerva, que nos hiciste la atención de mandarnos esta mesita revolucionaria. Y que también tiene un apellido bastante revolucionario, ¿no? Como Villa, Minerva Villa. Bueno. Gracias a Ana María Martínez, bueno, ya llegó el club de fans de la maestra Sara Velasco. Felicitar el programa, pero en especial a la maestra Sara Velasco, muy buena maestra. Pues ahí está el teléfono y todo. Ana María Martínez. Andrés Vázquez nos manda saludos desde el centro. Dice que si ya vieron la luna, qué chula está, todavía no oscurece. Ándale. Pues bueno, está el foro cerrado, pero está increíble, ahorita la van a ver. El día de ayer creo que... Si usted está manejando, va caminando, va en bicicleta y usted sí tiene oportunidad de ver la luna, pues nomás voltee para arriba. Así y es. Los que están viendo la tele, dejen de verla tantito y asómense a la ventana. Así tienen 2 segundos. 1, 2. ¿No? Para seguir. Exacto. Fernando Cárdenas Chávez dice, ¿dónde están los relevos de esos grandes escritores? Y bueno, los tótems, ¿no? Arreola, Rulfo, Yáñez, Azuela. Nos estamos formando. Ténganos paciencia, hombre. Y bueno, también por acá nos dice, para la gente que nos sintoniza a través del 96.3 de FM y 630 de la amplitud modulada, y al pie de una resquebrajura enorme y suntuosa como pórtico de vieja catedral, Demetrio Macías, con los ojos fijos para siempre, sigue apuntando con el cañón de su fusil. Un fragmento también de Los de Abajo, que tiene ese aire. Si hay road movies, ¿no? Estas películas que van a través del camino, hay literatura que también se forja a través de esas caminos polvorientos. Así es que comuníquense ya en la recta final de 3030-5307. Gracias. Chao. Gracias. Siempre nos quedamos cortos, ¿no? Yo creo que podemos quedarnos en Los de Abajo por ser la obra cumbre y hablar de lo que hereda Azuela para la literatura en español, para la literatura hispánica. ¿Cuáles crees tú, maestra, que sean las influencias más claras? El regalo de la obra de Mariano Azuela para la posteridad, tanto para los escritores que vinieron después de él,
para los lectores infinitos, ¿no? Porque Por supuesto, esta es una gran revolución, Sí. que representa las revoluciones del siglo XX, la primera del siglo XX, y es una forma distinta de la. ¿Cuál es la herencia? Bueno, son muchos aspectos. Primero es que esta novela que nadie leyó, porque fue por entregas y fue en El Paso, Texas, y etcétera, nace de una polémica periodística en El Nacional, porque se reclama, Julio Jiménez Rueda dice, que no hay una literatura De la revolución. nuestra y de la revolución. Y entonces Monterde, Pancho Monterde, le contesta, ¿cómo no? ¿Cómo no? Los de abajo, de Mariano Azuela. Entonces, O sea, se rescata esto viene a ser una de lo que me preguntas, por ejemplo, es que en ese momento, ojos del mundo, no nomás de México, se fijan, caray, entonces sí hay. Entonces no nada más el muralismo revolucionario, Sí, claro. también hay una literatura. ¿Y quién es ese señor? ¿Y quién es el que anda ahí? No es Cricri, es Mariano Azuela. No, es que es Mariano Azuela. Muy bien. Ok. Y resulta que desde ese momento, pero fue hasta el 24, Ahorita te voy a decir más o menos más cosas que aporta. Lo que sucede es que él después de Los de Abajo, siguió escribiendo más, ya que se fue al Distrito Federal y allá siguió escribiendo hasta que se enfadó en el 18. Entonces Los de Abajo quedó del 14, del 15. Pero esta fue la que le llegó por lo menos a Monterde, y lo defiende. Entonces, uno de los grandes aciertos fue que él inicia la novela de revolución. Nadie le puede negar, Que él es el inicio. aunque hubo que funda más, la novela de la otros revolución. que toman otro aspecto también, decías tú, Samuel, es que no nada más porque lo vivió como médico, también la cuestión política de Martín Luis Guzmán es valiosísima. Por supuesto. Y también menos los que inventaron. Esa fiesta de las balas es Sí, impresionante. sí. No, y todas las obras. Sin embargo, la novela de la revolución como iniciador, nadie le quita ese trono, ese mérito. Pero inicia también lo que comentábamos en cuanto a la estructura de las novelas. Que eso es importantísimo. Capítulos breves. ¿Por qué? Porque era por entregas. Ustedes me van a decir, bueno, es que todos los escritores lo hicieron así por primera vez, hasta Nacho Ramírez, el Nigromante y todos ellos. Todos lo sacaron por entregas. Sí, pero las entregas eran de muchas páginas, muy largas, ¿no? Esas son breves. Todas las obras de Azuela van a ser breves. Okay. Capítulos breves, más diálogo y el tema. Esas serían las aportaciones. Literarias. Pero que es un cambio Y la totalmente fundación radical. de la- Totalmente radical. Claro, totalmente. De ver a un López Portillo con unas novelas esplendorosas, pero por supuesto, como se escribía en esa época. Entonces, el rompimiento es este. Ok, pues vaya rompimiento. Si usted tiene alma revolucionaria, yo no creo que no hay mejor revolución que la revolución de la imaginación y la revolución del arte. Si realmente se asume como alguien que tiene alma revolucionaria, hay que leer. Si además de leer le da por escribir, le aseguro que la trascendencia de su revolución va a ir más allá de usted mismo. Muchas gracias por leernos, por escucharnos. Muchas gracias por estar con nosotros en este primer intento de compartirles a ustedes de manera relajada y abierta los personajes de la cultura jalisciense. Escríbanos a La Mesa TV en Facebook proponiéndonos personajes de la cultura, de la literatura, de la música, del cine, de las artes visuales, que usted quiera que le platiquemos, que le contemos. De esto se va a tratar el primer programa de cada mes. Recomenzaremos en febrero con La Mesa platicando de personajes. Maestra Sara, ha sido un gusto que nos hayas venido a compartir esta historia tan rica y tan increíble. Amigo Samuel Gómez, nos vemos muy pronto. Y muchas gracias por estar con nosotros en La Mesa. Esto fue La Mesa. Yo soy Álvaro Avitia. Nos vemos el próximo martes, misma hora, mismo canal. La Mesa. Diálogos con la comunidad artística.